Ahora mismo algunos estados-nación y actores individuales están interceptando y almacenando grandes cantidades de datos cifrados, como contraseñas, datos bancarios y números de seguridad. Pero, ¿por qué no puedes abrir esos archivos? Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Bueno, porque creen que dentro de los próximos 10 a 20 años tendrán acceso a un computador cuántico, que podrán romper el cifrado en cuestión de minutos. Este procedimiento se conoce como almacenar ahora, descifrar después, store now, decrypt later. Y funciona porque hay información hoy que seguirá siendo valiosa dentro de una década, como cosas que hoy información industrial, farmacéutica e inteligencia gubernamental, ultra secreta, y todo el mundo es consciente de esta amenaza. Grande sería capaz de provocar todos los algoritmos de clave pública ampliamente tal como interpretados en un periodo de 5 a 10 años. Aunque los computadores cuánticos suficientemente potentes aún están a años de distancia, ya son una amenaza debido al concepto de almacenar ahora, descifrar después. Por eso el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar la legislación que obliga a todas las agencias a comenzar ahora mismo la traslación a nuevos métodos de criptografía, porque pueden ser rotos por computadoras cuánticos. Nuestros esquemas de cifrados actuales han sido normalmente exitosos, funcionando eficazmente durante más de 40 años. Hasta la década de 1970, si quieres intercambiar información privada con alguien, primero tenías que unirte con esa persona y compartir una clave secreta. Esta misma clave se utilizaba para cifrar y descifrar mensajes, por eso se conoce como un algoritmo de clave simétrica. Pero ¿qué pasa si alguien quiere evitar información a alguien que nunca has conocido y es demasiado fácil organizar una reunión en persona? No, pues compartir una clave a través de un canal no seguro como la línea telefónica o correo, ¿por qué podría ser interceptada? Y esto fue en lo que 1977 llevó a 3 científicos, Rivers, Shamir y Andreman, a crear un gran avance en cifrados, hoy se conoce como iniciales RSA. Y funciona más o menos así. Cada persona tiene 2 números primos muy grandes, propios que mantienen en secreto. Multiplica esos números entre sí para obtener un número aún más grande, que hace público para que todo el mundo lo vea. Ahora sí, quiero enviar un mensaje privado a alguien. Utilizo un gran número público para codificar mi mensaje. Y lo codifico de tal manera que es posible desconfidenciarlo, sin conocer los 2 factores primos que formaron este número. Este es un sistema clave asimétrica, ya que se utiliza claves diferentes para cifrar y descifrar el mensaje. Así que es fácil para el destinatario previsto descodificarlo, pero posible para que todos los demás al menos que puedan factorizar ese gran número público. Ahora alguien podría intentar factorizarlo usando supercomputadora y el mejor algoritmo factorizado conocido como el tamiz general del campo de números. Pero la criptografía moderna utiliza números primos que tienen alrededor de 313 dígitos de longitud. Factoriza el producto de 2 primos tan grandes, incluso con la supercomputadora teoría alrededor de 16 millones de años, pero no en un computador cuántico. Así es que se tienen 2 bits, pueden estar a 4 estados posibles 0, 0, 1, 10 u 11. Digamos que cada uno de esos estados presentan el número 0, 1, 2 o 3. Si queremos hacer el cálculo, por ejemplo, elevar 7 a la potencia de uno de estos números, solo podemos hacerlo para el estado a la vez. Este caso 7 al 4 solo nos da como resultado 49. Los computadores cuánticos consienten el EQIPS, que también tienen 2 estados, 0 o 1, pero a la diferencia del bit clásico o un qubit, no tiene que estar en un solo estado a la vez. Puede estar en una combinación arbitraria, que en estos estados una superposición de 0 y 1. Así que tienes 2 qubits que puedes existir simultáneamente en una superposición de 0, 1, 2 y 3. Ahora cuando repetimos el mismo cálculo, en realidad se realizará el cálculo para todos esos números al mismo tiempo, y lo que nos queda en una superposición en las diferentes respuestas 1, 7, 49 y 343. Si añadimos otro qubit, duplicaremos el número de estados posibles, así que con 3 qubits podemos representar 8 estados y por lo tanto realizar 8 cálculos a la vez.
Si aumentamos ese número a los 20 qubits, ya podemos representar más de 1 millón de estados, lo que significa que podemos calcular simultáneamente más de 1 millón de respuestas. Con 300 qubits puedes representar más estados de los que hay en partículas en el universo observable. Esto suena increíblemente poderoso, y lo que es, pero hay una gran inconveniente. Todas las respuestas del cálculo están incrustadas en una superposición de estados, pero no puede ser simplemente leer esa superposición. Cuando haces una medición, solo obtienes un único valor de la superposición básicamente al azar, y toda la información se pierde. Así que para aprovechar el poder del computador cuántico necesitas una forma inteligente de convertir una superposición de estados en una que contenga solo información que deseas. Esta es una tarea increíblemente difícil, por lo que la mayoría de las aplicaciones los computadores cuánticos son inútiles. Hasta ahora solo hemos identificado unos pocos problemas en lo que realmente podemos hacer esto, pero por suerte estos precisamente los problemas que forman la base en casi toda la criptografía es clave pública de lo que usamos hoy en día. En 1994, Peter Shor y Don Campster descubrieron cómo utilizar la transformada de Fourier cuántica, funcionada igual de una transformada de Fourier normal, que se aplica en una señal periódica que devuelve las frecuencias que contiene esa señal. Esto puede no ser particularmente interesante, pero considera lo siguiente. Si tenemos una superposición que en estado es periódica, es decir, los términos de superposición están separados por una cantidad regular, entonces podemos aplicar la transformada Fourier cuántica, y eso quedamos con estados que contienen la frecuencia de la señal. Eso sí, lo podemos medir. La transformada de Fourier cuántica nos podemos extraer información de frecuencia en una superposición periódica, y eso va a ser muy útil. Entonces, ¿cómo puede un computador cuántico factorizar el producto de dos primos mucho más rápidos de un computador convencional? Quiero explicarlo primero con un ejemplo sencillo, que no requiere un computador cuántico, y luego mostrar cómo un computador cuántico podría ejecutar un método incluso para números muy grandes en un corto periodo de tiempo. Supongamos que tenemos un número n, que el producto de dos primos p y q. Para este ejemplo establecemos n igual a 77. Ahora, apuesto a que puedes adivinar los factores primos, pero fijamos por un momento que no los conocemos, porque los primos realmente grandes no los consideraríamos. Ahora quiero usar un hecho sobre los números que parece magia. Elige un número g que no comparta ningún factor con n. Si multiplicas g por sí mismo una vez, otra vez siempre llegarás eventualmente a un múltiplo de n más 1. En otras palabras, siempre puedes encontrar algún exponente r tal que g elevado a r sea un múltiplo n más 1. Veamos cómo funciona esto. Elige cualquier número menor de 77. Elige el número 8. Entre el número no comparte factores con 77. Ahora multiplica 8 por sí mismo 1, 2, 3, 4 veces y así sucesivamente, elevado a 8 potencias cada vez mayores y luego dividiendo cada uno de estos números entre 77. No nos interesa cuántas veces 77 veces cabe el número. Solo el residuo lo que sobra, porque en algún momento 77 debería dividir uno de estos números con un residuo exactamente igual a 1. 8 dividido entre 77 es 0 con residuo 8. 64 dividido entre 77 es 0 con residuo 64. 512 dividido entre 77 es 6 con residuo 50. Y a medida que sigamos obtenemos el residuo 15, 43, 36, 57, 71, 29 y finalmente 1. Así que lo que tenemos 8 elevado a la décima potencia es uno de lo más que un múltiplo de 77. Hemos encontrado que el exponente r que satisface esta ecuación. Pero ¿cómo nos ayuda esto a encontrar con factores de n? Reorganizamos la ecuación para llevar de un lado izquierdo y luego la dividimos en dos términos. Y ahora siempre que r sea par, tenemos un entero multiplicado por otro entero, que es igual a un múltiplo de n. Esto se parece mucho a p porque igual a n.
dando que sabemos que P está en los lados derechos de la ecuación. También deben de estar en el lado izquierdo, solo que multiplicado por algunos factores adicionales. Una forma de pensar en lo que hemos hecho es tomando una mala suposición, para lo que los factores G y la encontrar el exponente R la convertimos en dos suposiciones mucho mejores que probablemente sí comparten factores con N. Dado que R fue 10, con los dos términos de lado izquierdo son 8 y la quinta potencia más 1, 32.769. Y a 8 y a la quinta menos 1, 32.767. Estos dos números probablemente compartan factores con N. ¿Y cómo los encontramos? Usando el algoritmo de Euclides. Si quieres encontrar el máximo común divisor de dos números, por ejemplo 32.769 y 77, divides el número mayor entre menor y registras el número residuo. En este caso, 32.769 dividido entre 77 da un residuo de 44. Luego intercambia los números y repite. 77 dividido entre 44 da un residuo de 33. 44 dividido entre 33 da un residuo de 11. 33 dividido entre 11 da un residuo de 0. Cuando el residuo es 0, el divisor es el máximo común divisor entre los dos números originales. En este caso es 11, que de hecho es un factor de 77 y de 32.769. Podrías hacer el mismo procedimiento con el otro número, simplemente dividir 77 entre 11 para obtener 7, su otro factor primo. Así que en resumen, si quieres encontrar los factores primos P y Q de un número n, primero haces una mala suposición G. Segundo, encuentras cuántas veces R debes de multiplicar G por sí mismo para llegar a uno más de múltiplo de n. Tercero, usas ese exponente para calcular dos nuevos números que probablemente compartan factores con n. Y finalmente usas el algoritmo de Euclides para encontrar los factores compartidos entre esos números y n, lo que deberías darte P y Q. No necesitas un computador